Acabamos de escuchar a Steve Witkoff, el negociador especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que Israel es un país de una sola bomba. El problema con el desarme es que siempre los buenos se desarman y los malos se arman. Nunca podemos permitir la conexión entre este tipo de ideología islamista extrema y suicida y las armas de destrucción masiva. Cuando Estados Unidos se... ¿Israel gana en esto por la humanidad? ¿Y nuestra situación con Israel? Se decía que irías allá con Jared Kushner, quizá hasta hoy mismo, para calmar quizá algunas preocupaciones sobre que Israel bombardee la infraestructura energética en Irán. ¿En qué punto está eso? La visita que planeábamos hacer no era tanto para resolver diferencias, porque realmente no creo que haya muchas diferencias. ¿Tenemos los mismos objetivos que ellos? Yo diría que Israel es un país de una sola bomba. Una sola bomba los elimina. Y por eso es tan existencial para Israel. Pero también podemos ver ahora, con este escudo de misiles ofensivos, que Irán tuvo que, en otras palabras, proteger el esfuerzo nuclear. Y lo que está haciendo, el caos que está causando allá afuera con los países de Medio Oriente, quiero decir, lo que están haciendo básicamente es degradar cualquier apoyo que tenían en la región. Ha sido sustancialmente degradado porque nadie los quiere como vecinos. Soy Mark Regev junto a mi copresentadora Ruthie Bloom y acabamos de escuchar a Steve Witkoff, el asistente especial, asesor especial, negociador especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que Israel es un país de una sola bomba. ¿Qué tienes que decir sobre eso, Ruthie Bloom? Creo que es impresionante porque lo que él dijo contradice a todos los críticos de esta guerra, y especialmente viniendo de Witkoff, quien es el señor de los tratos, y durante meses estábamos preocupados. Él decía querer hablar con los mulás y que era posible un acuerdo, pero después admitió que no había posibilidad. Pero para explicar, lo que él estaba explicando es que Israel está en una crisis más existencial, incluso que Estados Unidos, y que Estados Unidos apoya a Israel, y que Israel tiene. Decir que es un país de una sola bomba y que puede ser borrado con una bomba nuclear es una declaración muy fuerte. Es una declaración poderosa. Cualquiera que conozca la literatura académica sobre proliferación nuclear en Medio Oriente sabe que es un concepto conocido. Durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estaban enfrentados, se hablaba de la capacidad de segundo ataque y que, ya sabes, podríamos sobrevivir de alguna manera a algún tipo de intercambio nuclear con solo daños limitados a nuestra población. Los académicos decían que eso no aplica en Israel, ya que geográficamente es un país muy pequeño. No somos tan extensos como la Unión Soviética o como Estados Unidos actualmente. No es un país que sea más pequeño que los estados más pequeños de Estados Unidos, sí. La población se concentra principalmente en el área metropolitana de Tel Aviv y en menor medida en Jerusalén y Haifa. Pero realmente, desde el punto de vista de los teóricos de la guerra nuclear, es un país de una sola bomba, lo que hace que Israel sea especialmente vulnerable a un ataque nuclear. No digo que un ataque nuclear sea fácil, pero si una bomba nuclear, Dios no lo quiera, cayera en Boston, Baltimore o Nueva York, no sería el fin de Estados Unidos. Es un hecho terrible, con millones de muertes, pero Estados Unidos es muy grande y tiene 300 millones de habitantes, a diferencia de Israel. Una bomba así representa una amenaza existencial para Israel y por eso Israel siempre ha sido especialmente sensible a estos temas. Por cierto, mencionaste la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Me gustaría, diría yo, agregar una salvedad a lo que acabas de decir. El difunto y gran erudito, el experto en Medio Oriente Bernard Lewis, dijo hace años que hay una gran diferencia entre que Estados Unidos y Rusia estén en un enfrentamiento, o más bien la Unión Soviética, con destrucción mutua asegurada. En otras palabras, uno envía una bomba nuclear al otro y simultáneamente se están atacando entre sí, y por lo tanto es una especie de disuasión.
Bueno, Bernard Lewis dijo que no es lo mismo con Irán. Y la razón es que la Unión Soviética no estaba dirigida por yihadistas, creyentes suicidas en el 12º imán, y que el martirio es un objetivo glorificado. Así que ya hay una diferencia. En otras palabras, su miedo a ser asesinados es diferente al que tenía la Unión Soviética. Y no puedes compararlos. Pero también quiero decir, hablando de bombas nucleares, lo que está pasando hoy en esta guerra, no se están usando bombas nucleares, pero sí misiles de racimo. Se están usando bombas de racimo. Y a diferencia de Estados Unidos, que está luchando en esta guerra de manera realmente admirable, tengo que decirlo, y bien por el presidente Trump por hacerlo y mantenerse firme hasta ahora, pero Israel enfrenta una situación distinta. Primero que nada, no solo la Fuerza Aérea Israelí está luchando en Irán, sino que también tenemos tropas ahora, incluyendo tropas terrestres, en Líbano, luchando contra Hezbollah. Esto es simultáneo. Y la otra cosa que es muy diferente de lo que está pasando en Estados Unidos es que nuestros centros de población están siendo bombardeados en la mañana, al mediodía y en la noche, y estamos corriendo a los refugios antiaéreos. Así que por un lado estamos jugando a golpea al topo, donde es como un juego de computadora tipo Pac-Man. Por un lado, estamos llevando a cabo operaciones ofensivas y al mismo tiempo defensivas. Así es, y quiero retomar lo que dijiste al principio de tu comentario sobre que estas personas podrían ser suicidas. Y tenemos que recordar que la idea del atacante suicida realmente fue llevada al máximo nivel por extremistas islamistas. La idea es que morimos por nuestra causa. Es cierto que en el pasado hubo kamikazes y otras personas dispuestas a suicidarse por su causa o por su país, pero los islamistas lo elevaron a un nuevo nivel, convirtiéndolo en una ideología total de martirio y cielo, con el tema de las 70 y tantas vírgenes y demás. Y entonces el temor era, y de esto hablaba Bernard Lewis, el temor era ese. Esto, si aplica a un individuo o a un grupo extremista, también puede aplicarse a un país que está dirigido por este tipo de islamismo extremista que es, por supuesto, Irán. Israel toma estos asuntos muy en serio. Sabes, Rudy, no eres fan de las Naciones Unidas y yo también las critico. Las Naciones Unidas han realizado muchas conferencias sobre el desarme y el desarme nuclear, argumentando que debemos prohibir las armas nucleares y limitar su proliferación. Y está el TNP y hay todos estos otros organismos internacionales y conferencias y asociaciones que tratan el tema del desarme. Pero dejando de lado las palabras, las conferencias y la palabrería, ¿quién ha hecho más por el desarme nuclear que cualquier otro país? En muchos sentidos es Israel. Israel destruyó la bomba nuclear de Saddam Hussein en 1981 con el ataque al reactor de Osirak cerca de Bagdad. Toda la presión diplomática del mundo no habría impedido que Saddam Hussein obtuviera un arma nuclear. Israel lo hizo. En 2007 Israel destruyó el reactor nuclear de Assad, construido con ayuda de Corea del Norte. Siria buscaba obtener una bomba. Una vez más, Israel destruyó el reactor, eliminó el reactor y acabó con la amenaza nuclear del régimen de Assad. Por supuesto, tanto Assad como Saddam Hussein eran dictadores brutales y fascistas que no tenían ningún reparo, ninguna reserva en masacrar gente. Y finalmente, el año pasado y nuevamente este año, en 2025 y 2026, Israel y Estados Unidos actuaron con mucha firmeza contra el programa nuclear de los ayatolás. Así que creo que se tiene que entender que una de las razones principales de la operación actual es esa. Nunca podemos permitir, como dije en Jerusalén y en Washington, nunca podemos permitir la conexión entre este tipo de ideología islamista extrema y suicida junto con armas de destrucción masiva, en este caso, armas nucleares. Antes de que debatas, Ruti, recuerda que cuando Israel destruyó el reactor de Saddam en 1981, Estados Unidos nos condenó.
En 2007, cuando destruimos el reactor nuclear de Assad, Estados Unidos nos dio una luz amarilla, tal vez una luz verde, aunque no estuvieron involucrados de ninguna manera. Estados Unidos e Israel ahora enfrentan juntos el desafío nuclear y me gusta esa progresión. Antes Israel estaba solo y después tuvo un socio silencioso. Actualmente Estados Unidos e Israel colaboran activamente para eliminar el programa nuclear. Bueno, no tengo ningún argumento en contra de nada de lo que dijiste sobre nada. Además de que diría que le agregaría algo que es el problema. En el desarme, los buenos se desarman y los malos se arman, lo cual es cierto sobre el control de armas. Eso es cierto en muchos niveles. Además, nunca puedes confiar en los malos actores, incluso cuando firman acuerdos, como vimos con la República Islámica. Así que, ya sabes, sus acuerdos sobre el desarme o sus aspiraciones solo para plantas nucleares civiles y todo eso. Así que no puedes, ya sabes, mientras que Occidente cumple y respeta sus acuerdos, los malos actores no lo hacen. Solo quería agregar eso. Ahora, hablemos de algo. Estamos hablando ahora de armas nucleares, ojivas nucleares, etc., y del material nuclear en Irán. Y el presidente Trump ha sido extremadamente claro sobre eso. Pero en los últimos días, muchos han dicho que Trump se está contradiciendo. De un lado a otro, diciendo sí, no bombas nucleares, luego que ya casi estamos. Hemos logrado nuestros objetivos de guerra y ya casi terminamos y la guerra casi termina por un lado. Y por otro lado, continúa amenazando a la República Islámica con una fuerza poderosa, incluso mayor. Y vimos al secretario de Guerra, Pete Hegseth, decir eso también. Así que la pregunta es, ¿hay mensajes contradictorios? ¿Es esto a propósito? ¿Están siendo ambiguos para confundir a Teherán? ¿Sabes? ¿Tú qué piensas? Creo que los estadounidenses están haciendo lo que deben hacer, y eso es mantener las opciones abiertas porque nadie sabe cómo se va a desarrollar esto, nadie sabe cómo saldrá esto. Pero para mí está claro que no han descartado opciones. Por un lado, en ciertos aspectos son claros. Su objetivo es evitar que Irán obtenga armas nucleares y destruir su programa nuclear. Dicen que van a destruir su programa de misiles balísticos. Y dicen que les gustaría ver un régimen diferente en Irán. Pero ¿cómo avanzar en eso? Hay muchas piezas en juego. Y en un extremo, y hemos hablado de esto antes, tienes a Venezuela. El ejemplo de Venezuela, donde Estados Unidos sacó al líder, el segundo al mando entró y de repente se volvió muy amable con Estados Unidos y es vivir y dejar vivir. ¿Eso es posible en Irán? No lo sé, pero teóricamente podría ser. Otra opción es que Estados Unidos esté ahí y diga que no terminarán hasta que cambie el régimen. Y la forma en que el presidente ha hablado en ocasiones sobre el régimen, o sea, los ha llamado locos, los ha llamado lunáticos, los ha llamado asesinos de estadounidenses, ¿verdad? Y apoyó a la gente que se levantó contra el régimen. Israel no ha mostrado tanta ambigüedad, aunque aún existe cierta ambigüedad en su postura, porque ¿qué dice Israel? Desháganse del programa nuclear, desháganse de los misiles balísticos. Israel insiste mucho en que Irán ya no debe tener ejércitos de proxies terroristas en Medio Oriente, como en Líbano, Gaza, Yemen e Irak, algo que a veces mencionan los estadounidenses. Y luego Israel dice, y Netanyahu lo dice, creo que de manera muy inteligente, él dice, queremos llegar a una situación en la que el pueblo de Irán pueda recuperar su país. La parte israelí afirmó, no llamamos al pueblo de Irán a salir a las calles. De hecho, al igual que los estadounidenses, hemos dicho que este no es el momento. Quédense en casa, manténganse fuera de peligro. Estamos atacando a la Guardia Revolucionaria, estamos atacando al Basish, estamos atacando la infraestructura militar, atacamos el mando y control del régimen, entre otros objetivos. Teóricamente llegará un momento, quizá en días o 1 o 2 semanas, en que nosotros, Estados Unidos e Israel, podríamos decirle al pueblo de Irán, es momento de levantarse.
Y luego surgen preguntas. ¿Hasta qué punto se levantarán? Porque ¿tendrán la capacidad de levantarse? Y la segunda pregunta es, ¿cómo responderá el régimen a ese levantamiento? En tercer lugar, ¿Estados Unidos e Israel ayudarán activamente al pueblo que se levanta? Todas son preguntas abiertas. Bueno, hay dos cosas que quiero decir en respuesta a tus comentarios. Una es que el presidente Trump recibe muchas críticas en su país. Los estadounidenses están muy preocupados por el alza de precios de la gasolina. Y por eso, parte de las declaraciones del presidente Trump en los últimos días han estado relacionadas con el estrecho de Hormuz, advirtiendo a Irán que si se atreve a poner minas en el estrecho de Hormuz, que es la principal vía marítima comercial. Y esa advertencia por sí sola ya hizo que el precio del petróleo bajara, porque el precio del petróleo, al igual que la bolsa de valores, sube y baja también basado en la psicología. Actualmente el estrecho de Hormuz no está cerrado. Sin embargo, muchos barcos evitan la zona porque Irán advierte que podría haber minas. Irán dice que puso minas ahí. No está claro si eso es verdad o no, pero es suficiente para evitar que los países quieran enviar sus barcos por ahí. Así que Trump fue muy claro. Él dijo, primero que nada, nosotros, si tenemos que hacerlo, no solo si hay minas ahí, vamos a responder con una fuerza que Irán nunca ha visto. Y también dijo que Estados Unidos escoltaría barcos a través del estrecho de Hormuz. Eso está pasando y a los israelíes les preocupa menos, aunque nuestros precios del petróleo siempre han sido más altos que los de los estadounidenses. Cuando llenas tu auto de gasolina, Mark, créeme, los estadounidenses casi se desmayan al oír el precio. Sin embargo, eso es una preocupación y es una preocupación para el Partido Republicano porque en noviembre hay elecciones intermedias. Así que eso es una cosa. Ese es otro tema, todo lo del precio del petróleo. Ahora, en cuanto a las protestas, el primer ministro Netanyahu dijo ayer, y por cierto, debo aclarar que hoy es miércoles 11 de marzo y estamos en el día 12 de esta guerra. Solo quería dejar eso en claro. Cada día es dinámico, así que quién sabe qué traerá el mañana. Pero el primer ministro Netanyahu hizo un llamado al pueblo iraní y dijo, «Saben, estamos haciendo todo lo que podemos de nuestro lado y ahora les toca a ustedes tomar las riendas». Pero él sí agregó la acotación en unos días. Creo que él dijo en unos días, algo así, dando a entender que las cosas van tan bien militarmente que pronto será más seguro para ellos salir a las calles de lo que ha sido en las últimas 2 semanas. Eso es una cosa. Y la otra, ¿dónde iniciar protestas? Según ciertos expertos de Medio Oriente, en quienes confío, probablemente no debería comenzar en Teherán, sino más bien en las afueras, en los pueblos, en las aldeas, y que es más como un movimiento de protesta interno de base que luego llegará a las ciudades. Porque en las ciudades es más peligroso para los manifestantes, ya que ahí es donde se encuentran la mayoría de los guardianes de la revolución y las milicias Basish. Así es. Eso fue lo que pasó en Siria, donde los rebeldes tomaron el control de pequeñas partes del país en el norte y finalmente, cuando crecieron en fuerza, pudieron entrar a Damasco y derrocar al terrible régimen de Assad. También agregaría que, como dijiste, Estados Unidos e Israel han pedido al movimiento de protesta en Irán que esperen y se mantengan seguros en casa. Pero esto no está ocurriendo en un vacío porque escuchamos al jefe de la policía en Irán decir que ahora verá a cualquiera que proteste como si fuera el enemigo. Ahora sabemos lo brutales que fueron en enero al ametrallar a manifestantes desarmados. Y seamos francos, este régimen bien podría luchar hasta el mismísimo final. Creo que para cambiar el régimen no basta con el poder del pueblo en las calles, porque aunque este terrible régimen tenga solo el 10% de apoyo, si ese 10% tiene armas y está dispuesto a masacrar, puede mantenerse en el poder.
Necesitas ver fisuras dentro del régimen, necesitas ver grietas dentro del régimen, necesitas ver a altos oficiales del ejército, altos funcionarios de la policía levantándose y diciendo que están del otro lado, que ya no apoyan a la República Islámica. Y estamos empezando a ver, no quiero decir caos, pero estamos empezando a ver el inicio de esas grietas. Hace unos días el presidente iraní dijo que no enviarían misiles al Golfo, pero esa misma mañana enviaron miles, ¿verdad? Así que está claro que el régimen está pasando por un momento difícil. ¿Hasta qué punto se está desmoronando el régimen? ¿Hasta qué punto habrá personas armadas, fuerzas organizadas que se pasarán al otro lado? Debemos esperar y ver. No imagino una revolución exitosa solo con manifestantes pacíficos en las calles. Creo que este terrible régimen teocrático y autoritario, incluso totalitario, porque creen estar del lado de Dios, sí, van a masacrar al pueblo como en enero. Bueno, absolutamente. Pero ya sabes, aquí está el asunto. Todos los informes indican que hay grietas graves dentro del régimen. Y ya sabes, mencionaste que el presidente Pezeshkian ha dicho, ya sabes, que lo sentimos o que se disculpó con los estados del Golfo y que no lo vamos a hacer o que no lo hicimos o algo así. Y luego, como una hora después, tuviste a Larijani diciendo que eso es una mentira, que no es cierto, que vamos a seguir haciéndolo. Salen declaraciones contradictorias de ahí. Y otra cosa importante es que estamos escuchando sobre deserciones de la Guardia Revolucionaria. No estoy segura del Basish, pero la Guardia Revolucionaria controla al Basish y está por encima de ellos. Tanto Trump como Netanyahu han dicho, si dejas las armas y desertas, no te pasará nada. De lo contrario, eres hombre muerto. Si no lo haces, eres hombre muerto. Y vemos lo asustados que están los mulás cada vez que los nombran. Cada vez que asesinan a un mulá diferente, su reemplazo tiene miedo, y con razón, de que él sea el siguiente. Y eso también aplica para el llamado líder supremo, el hijo de Ali Khamenei. Ya sabes, hay reportes de que fue asesinado o que no, que solo resultó herido. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en su ceremonia de inauguración él no estuvo presente. En su lugar había una figura de cartón de él. Así que, ya sabes, eso podría indicar, indica que o tiene demasiado miedo de aparecer en público porque sabe que es un objetivo, o que en realidad está herido en un hospital y no quiere, ya sabes, parecer débil. Así que creo que ese es un punto muy importante, porque el hecho de que este tipo haya estado así durante los últimos días ya ha sido, al menos formalmente, el líder supremo de Irán reemplazando a su padre, lo cual también es un poco una broma, porque se supone que son una república y ya sabes, no hay legitimidad para nadie más que la familia, que es la que manda, aparentemente. Ni siquiera hemos visto una declaración en video, ¿cierto? Teóricamente, si no quisiera aparecer en público, podría actuar como Nasrallah, ex líder de Hezbollah en Líbano, quien hacía videos desde su búnker y luego los transmitían para todos, ¿no? Ni siquiera ha hecho eso, lo que genera muchas preguntas sobre lo que está pasando con este nuevo líder supremo. Esto también plantea dudas inquietantes sobre quién gobierna Irán o si alguien realmente lo hace. Y especialmente quiero decir, creo que sí, con razón o sin ella, que Donald Trump todavía preferiría un acuerdo bajo los términos de Trump, sí, un acuerdo donde él diga que obtenemos la victoria y ellos, ya sabes, aceptan todas las condiciones que antes no aceptaron. Pero ¿hay alguien en Irán que sea capaz de negociar seriamente con los estadounidenses? Y ahí también hay una incógnita. Por lo tanto, puede que no haya opción. Incluso quienes se oponían al cambio de régimen diciendo que no es una opción política, tal vez no tengan elección. Porque con el estado del régimen actual, si se está volviendo totalmente disfuncional, entonces surge la pregunta, ¿quién es tu interlocutor para cualquier tipo de diálogo? Bueno, aquí es la primera vez que voy a discrepar un poco con lo que acabas de decir. Y solo de nuevo tiene que ver con conversaciones y negociaciones, esas palabras que son muy peligrosas cuando se trata de este tema en particular. Cuando Trump dice rendición incondicional y sus críticos dicen, oh, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es la estrategia? Y que no existe tal cosa y todo eso.
La idea no es vamos a encontrar a alguien ahí para negociar. Si hay un líder que reemplazar, y por cierto no sabemos quién es ni cuándo sucederá, porque por ejemplo, el hijo del Shah de Irán está fuera de Irán y lo ha estado por décadas. Algunas personas creen que él es, ya sabes, la próxima esperanza, al menos para un gobierno interino, pero no para negociar. La idea de la rendición incondicional es que el lado que se rinde no tiene poder de negociación, no está negociando, se está rindiendo, está levantando una bandera blanca, está dejando sus armas. Pierde la guerra y se acabó para él. Pero Ruthie, incluso ahí alguien debe rendirse. Mi argumento era que si el régimen es disfuncional y no hay nadie al mando, tampoco habría nadie que se rinda. Como después de la Segunda Guerra Mundial, había soldados japoneses, según la leyenda, que seguían luchando en islas desiertas 20 años después de la rendición del emperador. ¿Hasta qué punto tienes a alguien que pueda hablar por Irán y realmente rendirse? Y creo que esa es una pregunta difícil que debe hacerse. Mencionas correctamente que el presidente pidió una rendición incondicional, como la declaración de Roosevelt y Churchill en la Segunda Guerra Mundial sobre Japón y la Alemania nazi. El presidente también mencionó en una entrevista con el New York Times que ve el resultado de Venezuela como posible o favorito. Incluso sobre Irán expresó cosas distintas. Creo que sigue dejando abiertas sus opciones para ver qué pasa. Obviamente, si se rinden mañana, él estará muy feliz de hacerlo, de aceptar su rendición. Pero si esto, una vez más, en la guerra, casi nunca las cosas resultan exactamente como pensabas que serían, a veces sale mejor de lo esperado. Israelíes y estadounidenses dicen que todo va mejor de lo planeado. Seamos francos, en Israel se informó que podían lanzar cientos de cohetes contra nuestros civiles y habría cientos de muertos. Hasta ahora ha habido personas que han muerto y no es fácil. Tú y Tel Aviv fueron despertados 3 o 4 veces en la noche para ir al refugio antiaéreo. 5 veces. ¿Cuántas veces? 5. 5, me disculpo. Sin dormir. Me disculpo. Aún más interesante es que la mayoría de las lesiones en Israel han sido de personas que se lastiman al correr hacia un refugio antiaéreo, se tropiezan o tienen miedo. Sabes, están en pánico, así que corren y se tropiezan. De hecho, la mayoría de las lesiones no son causadas por los misiles en sí. Sí, hemos tenido algunas muertes y heridos, pero en realidad el mayor número es de personas, y no es gracioso, pero son personas que tropiezan o se resbalan en el camino a los refugios. ¿Sabes qué? También diré algo bueno de Trump, lo llamaría niebla de guerra. Cada vez que habla, tantos seguidores como opositores de Trump reaccionan diciendo, oh, ¿y ahora qué? Oh, esto no está bien, oja, te atrapé, ya ves, Trump está cediendo o algo así. De hecho, me gustaría decir algo bueno sobre cómo hace que todos estén confundidos, porque también está confundiendo al enemigo. Pete Hegseth ha comentado en conferencias de prensa cuando los periodistas le preguntan cuál es la estrategia o lo que sucede. Él dice, no voy a responder esa pregunta. ¿Crees que te voy a decir algo y dejar que el enemigo sepa lo que estamos haciendo? Esto es muy crucial. Tenemos que mantenernos enfocados aquí y no imaginar que cada vez que alguien hace una declaración tenemos que analizar cada coma y punto. En la antesala de la guerra hacíamos eso. Y aun cuando los portaaviones se estaban moviendo al Medio Oriente y los aviones de combate se estaban desplazando hacia la zona de Israel, ¿cuántas personas dijeron, Trump quiere negociar? Witkoff y Kushner están negociando en Ginebra con los iraníes. Y es como, dejemos de prestar atención a esas cosas y veamos lo que realmente está sucediendo. Lo que está pasando es muy alentador. Si alguien cree que eso significa que amamos la guerra, es un idiota, ¿de acuerdo? Todos odian la guerra. Este tipo de guerra tiene como objetivo terminar con muchas otras guerras y ciertamente con el terrorismo en todo el mundo.
Mira, todos los israelíes y estadounidenses que han muerto en este conflicto es terrible, ¿verdad? Cada quien tiene su vida, familia y demás. Ha habido funerales en Israel y estadounidenses repatriados para ser sepultados. Seamos francos, las bajas militares estadounidenses superan a las israelíes. Bueno, creo que no hemos tenido bajas militares en Israel, pero en total... Disculpa, Mark. Tuvimos soldados muertos en la frontera con Líbano. En Líbano, correcto, es parte de la misma batalla, tienes razón. Pero las bajas israelíes en general son mucho más altas que las bajas estadounidenses, pero para ambos es bajo, Y considerando la cantidad de municiones que se están usando y todo eso, hasta ahora esta guerra ha tenido menos bajas de las que mucha gente esperaba o predecía. Quiero decir algo sobre estos combates. Sabes, el presidente, el secretario de guerra y el de Estado han dicho que Israel es un gran socio en este esfuerzo. Y los dos países, ya sabes, están luchando juntos. Y como dije antes, ya sabes, cuando luchamos contra el arma nuclear iraquí, Israel estaba solo. Cuando luchamos contra el arma nuclear siria, estábamos solos. Ahora, Estados Unidos e Israel están luchando juntos. Incluso mencionan que Israel y Estados Unidos tienen las dos mejores fuerzas aéreas del mundo. Estoy seguro de que eso no solo ofendió a británicos y franceses, sino también a chinos y rusos al oír que Israel tiene la segunda mejor fuerza aérea del mundo. Quiero decir algo importante, especialmente a los republicanos y a la gente de MAGA. Deben escuchar esto. Durante años, Estados Unidos de América fue crítico con sus aliados, ya fueran los aliados de la OTAN en Europa o países como Australia y Japón que contaban con apoyo y acuerdos de defensa de Estados Unidos, pero desde su perspectiva nunca hicieron lo suficiente. En otras palabras, para usar una palabra fuerte, eran aprovechados, ¿verdad? Estados Unidos protegía a Alemania, Estados Unidos protegía a Italia. ¿Y qué hicieron los alemanes e italianos para protegerse? Muy poco. La misma crítica aplica otra vez a los países del Pacífico. Israel es un ejemplo de un país más pequeño. No somos una superpotencia. Somos una potencia regional, pero no somos una superpotencia. No estamos al nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Es un país que toma en serio su defensa y envía a la mayoría de sus jóvenes al servicio nacional en el ejército, que invierte grandes partes de su presupuesto nacional, de su PIB, su Producto Interno Bruto, en defensa, en el ejército y en proteger al país. Y ese es un buen socio para Estados Unidos porque estamos dispuestos a compartir nuestra parte de la carga. Ese es un ejemplo para países occidentales que buscan unirse a la red occidental y ser aliados de Estados Unidos. Deben parecerse más a Israel. Polonia, Alemania, Japón y Australia. Todos deberían ser más como Israel, porque una relación en la que solo un lado soporta la carga mientras el otro se relaja no funciona. No, cuando uno habla de aliados trabajando juntos, Israel y Estados Unidos, creo que son el modelo para el futuro. Sí, absolutamente, pero debes considerar que gran parte es ideológico, no solo aprovecharse como dice Trump. Tiene que ver con toda una cultura woke que se extendió especialmente por Europa Occidental. Y no solo fronteras abiertas, y eso hizo que las elecciones para los políticos en países europeos donde una gran parte del electorado es islámico, bueno, son musulmanes. Eso no significa que necesariamente sean yihadistas, por supuesto, pero tienden a votar con los izquierdistas. Y entonces tienes a los políticos tomando eso en cuenta, pero también ideológicamente no creen en usar la fuerza ni nada de eso. Y eso también suele hacer los críticos de Israel. Esto nos lleva al tema final, relacionado con la frase tropas en el terreno. Así que mientras Trump está diciendo, ya sabes que estamos a punto de terminar la guerra o algo así, o insinuando eso, también dijo que no descartamos tropas en el terreno. Ustedes, los estadounidenses, oyen tropas en el terreno y piensan en bolsas para cadáveres, el atolladero en Irak y Afganistán. Y también, ya sabes, esto viene de la guerra de Vietnam. Por cierto, a los estadounidenses nunca les ha gustado ir a la guerra. Mira cuánto tiempo les tomó incluso entrar a la Segunda Guerra Mundial.
Escuchan sobre tropas en tierra y se asustan, aunque el ejército estadounidense apoya totalmente la guerra. Lo sabemos estadísticamente. Quienes sirven en el ejército de Estados Unidos están a favor, pero la mayoría de los estadounidenses no sirve. Estados Unidos ya no tiene un servicio militar obligatorio. De todos modos, si hay tropas en el terreno, estarán en Irán. Si no lo sabemos, de nuevo, hay mucha información falsa y desinformación intencional para que el enemigo no sepa cuál es el siguiente movimiento. Si hay tropas en el terreno, apostaría que serían israelíes y, de ser necesarias, sería por dos razones. Una, según los informes, es que si el material nuclear, el uranio enriquecido para fabricar una bomba en cuestión de 2 semanas o algo así, está bajo tierra en algún lugar, necesita ser localizado físicamente. Esto no se puede hacer desde el aire. Y la otra razón para tener botas en el terreno podría tener que ver con capturar o poner el último clavo en el ataúd del régimen también. Estoy de acuerdo. No descartar botas en el terreno fue inteligente. Debes mantener al enemigo dudando sobre tus acciones. Decir lo que harás no es inteligente. En segundo lugar, puede que tengas que usar tropas en el terreno. Cuando la gente dice eso, se refiere a como una invasión tipo día D, con miles de soldados entrando al territorio enemigo. No, botas en el terreno también puede significar, como dijiste correctamente, fuerzas de élite realizando misiones quirúrgicas con objetivos específicos, volando algo, capturando a alguien, asesinando a alguien, o, como dijiste específicamente, se ha mencionado en los medios, la posibilidad de Obtener materiales nucleares y resguardar materiales nucleares y asegurarme de que no caigan en manos de actores hostiles y así sucesivamente. Y creo que eso tiene mucho sentido. Ruthie, estamos llegando al final de nuestro podcast de hoy. Solo quiero desear que estén a salvo a los valientes soldados, aviadores y personal de marina estadounidenses e israelíes en esta guerra. Quiero ver una victoria rápida, que esto tiene que terminar y que el mundo debe ser un lugar más seguro cuando todo esto termine. Y creo que hay una buena posibilidad de que esto tenga éxito. ¿Sabes? Lees algunas partes de los medios y hay personas que odian tanto a Trump que no quieren que tenga éxito. Pero usando un término marxista, tienen falsa conciencia. Porque cuando Estados Unidos e Israel ganan esto, lo ganan para toda la humanidad. De lo contrario, los malos se hacen más fuertes. Absolutamente, Mark. No podría estar más de acuerdo. Y solo me gustaría terminar diciéndoles a los espectadores que la razón por la que ni tú ni yo estamos en el estudio de JNS en Jerusalén es que la cantidad de ataques con misiles y sirenas de alerta aérea que han estado ocurriendo repetidamente, especialmente donde yo estoy en Tel Aviv. De verdad no tenía ganas de enfrentarme a un viaje de 2 horas y tener que buscar un refugio antiaéreo en caso de un ataque con misiles. Tú y yo estamos seguros en casa, cerca del refugio antiaéreo más cercano, sin necesidad de estar en calles ni transportes públicos o autos. Por eso lo hacemos. Ojalá la próxima semana estemos juntas en el estudio, ya veremos. Cuídate, Ruthie, en Tel Aviv. Yo me cuido en Modin y todos deberíamos hacerlo, israelíes y estadounidenses. Vamos a ganar.